Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos por acá, aunque esté lloviendo, aunque esté malo el tiempo, pero estamos aquí presentes, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar un estudio que se llama El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Durante el estudio de Romanos lo mencioné varias veces, ¿verdad? Que queríamos traer un poquitico esta enseñanza. Y vamos a comenzar con el estudio de hoy, el propósito de la iglesia. Esta va a ser parte 1, porque creo que vamos a tener para parte 2. Si quieres poner ahí, el propósito de la iglesia, parte 1. Y es importante este tema porque hoy en día la iglesia se ha tomado para todo lo que no es. No todos, obviamente, ministerios no cumplen con el propósito de lo que es la iglesia, otros sí, pero creo que es importante para los que nos visitan en nuestra página, nos visitan aquí en la casa, que sepan cuál es la postura del ministerio Salvos por la Gracia en cuanto a la función y el propósito de lo que es la iglesia de Cristo como cuerpo. Ahora, la palabra iglesia significa asamblea, congregación o reunión. La palabra iglesia significa asamblea, congregación o reunión. Asamblea, congregación o reunión. Desde el punto de vista espiritual, la pregunta sería, ¿es una asamblea, es una congregación y es una reunión de quiénes? ¿Correcto? Porque tiene que tener el componente de personas. Asamblea, congregación, reunión de quiénes? De los santificados, escogidos, llamados, elegidos por Dios, así formando el cuerpo de Cristo. De esa manera, formando el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia significa asamblea, congregación, reunión. La pregunta sería entonces, asamblea, congregación o reunión de quiénes. La respuesta es de los santificados, de los escogidos, de los llamados, de los elegidos por Dios. De esa manera formando un cuerpo, lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Partiendo de este punto acá, como ministro del Señor, debe causar un temor delante de Dios. ¿Por qué? Porque para los que están en posición de alimentar a este cuerpo, debe causar un sentido de responsabilidad más allá de lo que la imaginación te pueda dar. ¿Por qué? Porque estás lidiando con una iglesia, con una asamblea, con una congregación de personas que son lo más preciado para Dios. Lo más preciado para Dios. Por ende, si partimos de estos puntos tan sencillos, esto es sencillo, esto es un ABC, doctrinalmente hablando. Tenemos que entender que cada pastor, evangelista o maestro debe entender esta ecuación, este orden, y por ende tener una responsabilidad y un temor especial delante de Dios con la iglesia de Cristo Jesús. Estamos hablando de corazones, de conciencias, de mentes que vienen a congregarse, a reunirse, a formar una asamblea donde prestan sus oídos, prestan su corazón, prestan su mente para escuchar palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios la escuchan de un hombre o de una mujer que está delante de esa congregación, o de esa reunión, o de esa asamblea, o de esa iglesia.
Entonces, tiene que existir una responsabilidad inmensa para la persona que está lidiando con esta asamblea, con esta congregación, con esta reunión, con esta iglesia. Y darles, de acuerdo a la audiencia que tienes adelante, personas santificadas, escogidos y llamados de Dios. Eso es una responsabilidad muy grande, muy grande. Porque tu vida, tu conciencia, cómo vives tu vida cristiana, cómo vives tu relación con Dios, sí está en juego. Puedes ser una persona feliz porque conoces verdaderamente el amor de Dios, su gracia, su misericordia, o puedes ser una persona mal informada y vivir una vida llena de ataduras, llena de legalismo, llena de cargas, que el que te dice la carga a lo mejor ni él mismo la lleva, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Cristo para la iglesia o con la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Cristo para la iglesia o con la iglesia? Hoy tenemos unos cuantos versículos bíblicos. Vamos a navegar un poquito en ellos. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. ¿Cuál es el propósito de Cristo con o por o para la iglesia? 5, 25 al 27. Cristo tiene un propósito con la iglesia. La iglesia tiene una razón de ser para Cristo. Cristo tiene un propósito de santificarla y de purificar a su iglesia. Presentársela sin mancha ni arruga. Cuando uno entiende esta realidad, si se te salen las lágrimas, está justificado, ¿sabes? Porque tú ves el protagonismo de Cristo con su iglesia, el amor de Cristo con su iglesia. Y esa iglesia, habíamos dicho, que era una congregación, una asamblea, una reunión de personas que Cristo Jesús ha escogido para santificarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Y todo eso, mi hermano, mira, por gracia, estando nosotros que muertos en delitos y pecados, ¿no? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nosotros leemos esto, tenemos que entender quiénes son esa iglesia. Tenemos que entender que cuando dice la palabra iglesia, está hablando de una asamblea, de una reunión, de un grupo de personas. No es algo que no se ve. La iglesia es visible. La iglesia está formada de personas. No es ni más ni menos. Seres humanos que han sido justificados, que han sido perdonados, que han sido santificados. Dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando tú escuchas el evangelio y crees? ¿Eres qué cosa? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el lavamiento del agua que está hablando ahí. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ese es el propósito que Cristo Jesús tiene con su iglesia, con su amada, con su grupo de personas que Él ha escogido y Él ha elegido. Veía ahí mismo Efesios 1:4. Porque aquí está hablando de manera de grupo, ¿no? La iglesia está hablando de la asamblea, de la reunión, pero también desde el punto de vista personal, individual. Se aplica lo mismo. Efesios 1:4. ¿Lo tenemos? Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el compromiso o la iniciativa que ha tenido el Señor
para su iglesia, santificarla, purificarla, presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Otro propósito de Cristo con su iglesia es este de acá: interceder por ella. Interceder por la iglesia. Ahora, esa intercesión no es como nosotros estamos acostumbrados a interpretar la palabra interceder, ¿verdad? Como en los grupos evangélicos cristianos hay grupos de intercesión, hay guerreros de intercesión que toman un tiempo en las madrugadas, en la noche, qué sé yo, para orar, interceder. No es ese el término que el Señor está hablando aquí cuando habla de que Cristo intercede por la iglesia. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 32. Esa intercesión es sencillamente la realidad que cuando Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, ese puente que Cristo hizo a través de su sacrificio es su intercesión. En otras palabras, ya no hay una distancia entre Dios y el hombre, porque Dios está en el medio. Él ha intercedido, pero lo hizo una sola vez, no lo tiene que hacer constantemente. Romanos 8:32, ¿lo tenemos? Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, santificarla, purificarla, sin mancha ni arruga. Si la iglesia de Cristo está justificada, está libre de mancha, de arruga, porque si sigue manchada, arrugada, no santificada y no purificada, entonces hace falta un sacrificio para que logre ese propósito. Pero ese propósito ya se logró en la cruz del Calvario. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y aquí es donde está la evidencia de lo de la intercesión. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Antes de esa palabra intercesión está la palabra murió. Esa es la intercesión de Cristo por nosotros. El Señor Jesucristo no necesita estar intercediendo, orando por nosotros delante del Padre, porque Él ya murió y resucitó, y esa es la intercesión de Cristo por nosotros. Una sola vez se presentó, ¿verdad? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el resultado de estar santificado, purificado, sin mancha, sin arruga. Si esa no fuese una verdad doctrinal, teológica, histórica, porque es histórica, porque sucedió, fue una realidad, el Señor no nos pudiera llamar que estamos santos, ni purificados, ni sin mancha, ni sin arruga. ¿Por qué? Porque haría falta un sacrificio que nos permitiera estar santos, purificados, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Ahora, ese es el propósito de Cristo con su iglesia. Él nos mantiene a nosotros limpios, justificados. Esa es la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia con la iglesia? Así que a las ovejitas se les trata bien, porque son especiales. El propósito de la iglesia, yo le puse aquí dos aspectos. Número uno, para con los que están fuera del redil. Quiere decir que no son todavía visiblemente partes de la asamblea, de la reunión, de la congregación, de la iglesia. No están dentro del redil. Cuando tú ves un redil está lleno de ovejas, ¿verdad? Y tú puedes ver ese grupo, esa reunión, esa congregación de ovejas, que es la comparación que Dios
hace con nosotros. Entonces, la iglesia de Jesucristo, todos nosotros que estamos acá en este momento, tenemos un propósito con los que están fuera del redil. Y es el siguiente: el propósito de la iglesia con los que están fuera del redil es uno solo, y es predicar, proclamar y anunciarles a esas ovejas que hay perdón de pecados. El pecado es lo que aleja al hombre de Dios, ¿sí o no? De la misma manera que Adán se escondió cuando estuvo y se dio cuenta que estaba desnudo. Hoy en día sí, el hombre se esconde de Dios por su pecado. Muchas personas te dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no estoy listo, yo soy un pecador, yo voy a ir yo a la iglesia. Piensan que en la iglesia hay personas perfectas. Hay pecadores perdonados, justificados, limpios, lavados por la sangre de Cristo. Pero esos pecadores que están en la calle, que son ovejas del redil, pero que están extraviadas, tienes que anunciarles, proclamarles, predicarles que sus pecados han sido perdonados, para que entonces su conciencia se libere y puedan, ¿qué cosa? Entrar a la asamblea, a la iglesia de Cristo Jesús, y se forman parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo Jesús, y comienzan a ser parte del cuerpo y se vuelven miembros útiles dentro de la iglesia, y comienzan a hacer ¿qué cosa? Lo mismo que le hicieron a él para entrar al redil. Ese es el propósito de la iglesia, mi hermano. La iglesia se usa para muchas otras cosas hoy en día. Yo quisiera ver en una pantalla gigante de estas mega iglesias que digan: hay perdón de pecados, ¿verdad? En vez de anunciar artistas y cosas, que está bien, todo eso está bien, pero se tiene que cumplir este propósito primero. Si no se cumple este propósito, si cada vez que un ministro, un pastor, un evangelista y un maestro no abre la boca para anunciar que hay perdón de pecados, perdemos el propósito de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos aquí para ¿qué? Para salvar aquello que se había que perdido. El Señor Jesucristo lo primerito que dijo fue: id y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Hablar, predicar, proclamar. Vamos a Hechos, capítulo 10, por favor. Y en este ministerio queremos dejarles saber a las personas que nos escuchan de cualquier parte del mundo, aunque sea un bendecido que nos visite en esa página, aunque sea uno, queremos decirles, anunciarles, proclamarles que hay perdón de pecados. Y no es a través de una obra que ellos puedan hacer, no es a través de un sacrificio que ellos puedan hacer. Perdón de pecados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Hechos 10:43 dice: de Cristo Jesús, este es Pedro hablando, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el anuncio, ese es el mensaje. Eso es lo que la iglesia de Cristo, la asamblea, la reunión proclama: que Cristo Jesús perdona tus pecados. Dijo Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso dicho a un judío en ese momento era algo muy simple de decir y muy difícil de creer, porque ellos vivían cumpliendo la ley o tratando de cumplir la ley de Moisés, ¿verdad?, para justificarse delante de Dios. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue tan perfecta que Él viene siendo la propiciación, ¿verdad?, algo que satisfizo a Dios. Dios miró ese sacrificio, ese cuerpo, esa sangre derramada, esa vida perfecta, y dijo: no, suficiente, no hay más sacrificio por los pecados.
Hechos 13:38. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, este es el apóstol Pablo hablando. Dice, sabed pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Un mensaje poderosísimo. Un mensaje poderoso. Cuando te encuentres a una ovejita descarriada por ahí, tú dile que sus pecados han sido perdonados. Que venga al redil y que venga a aprender cómo Cristo Jesús perdonó sus pecados. Y que cuando escuche la explicación de la gracia, se va a dar cuenta que para nosotros es un privilegio recibir el perdón de pecados, pero que el perdón de pecados tuvo un precio y fue la vida de Cristo Jesús por nosotros. No fue gratis. O sea que no podemos decir que es fácil, ¿no? Solamente con creer. No, es que nosotros creemos en alguien que vivió una vida perfecta por 33 años, que sufrió, padeció, fue golpeado, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Hechos 26, vamos a comenzar desde el 13, y en el subtítulo dice Pablo relata su conversión, y el apóstol Pablo está hablando con el rey, ¿no? Con un rey, y él le dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Ese es el Cristo resucitado, mi hermano. Mira, era el mediodía y era una luz todavía más fuerte que el sol. Increíble. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre los pies, o sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor Jesucristo se le apareció, creo que fueron 3 veces al apóstol Pablo, y en una de ellas lo llevó hasta el tercer cielo. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué cosa? Te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, escucha esto, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entre los santificados. El propósito de la iglesia de Cristo Jesús es predicar el perdón de pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la labor principal de la iglesia. El apóstol Pablo fue enviado a eso por Cristo Jesús. Cristo le dijo, mira, ve a predicar, ve a abrir los ojos con esta información que te voy a dar, con este evangelio, con estas buenas nuevas, y que las personas por la fe reciban perdón de pecados y una herencia con los santificados. Vamos a ir a Efesios 1:7. Vamos a estar navegando un poquitico, así que te voy a pedir paciencia. Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Por qué las riquezas de su gracia? Porque no hay intervención humana
en cuanto al perdón de pecados. Tiene que ser por gracia, y te lo dice ahí. ¿Por qué te lo dice ahí? Para que nosotros entendamos, para que las ovejitas que están fuera del redil entiendan que esa acción de Dios de perdonarnos los pecados es por gracia, no es por méritos. Entonces no necesitamos estar listos para unirnos a la iglesia, a la congregación, al cuerpo de Cristo. Tenemos que recibir el perdón, ser humildes y recibir el perdón de pecados por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un don no merecido. Colosenses 1:14. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice, ¿en quién? ¿Quién es ese quién? Cristo Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 1 Corintios 15:3. Uh-huh. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, 2 puntos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Y ahora dice que recibió, lo acabamos de leer en Hechos, ¿no? Que el Señor le dijo, mira, vas a ir a predicar el perdón de pecados a los gentiles, y que son parte del cuerpo de Cristo para recibir, ¿qué cosa? Herencia. Tito 2:11. Todo esto que te estoy dando es evidencia bíblica del mensaje principal y de la labor principal de la iglesia de Cristo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Que tiene que ser por gracia. Se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué dice? Esto habla, exhorta y reprende, obviamente en amor. Ese es el propósito de la iglesia. Vamos a seguir leyendo aquí para establecer un principio acá. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esas son las buenas obras, los frutos del Espíritu. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ahora, al principio de lo que hemos leído habla de obras, ¿verdad? Pero aquí él aclara que la salvación no es por obras, y eso es importante entenderlo. Dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Le dijo al apóstol Pablo cuando se le apareció: herencia. Habló de perdón de pecados y habló de herencia. Ahora, ese es el propósito de los que están afuera, ¿no? El propósito de la iglesia con los que están en el redil. Con los que están fuera predicamos perdón de pecados,
para acercar a esas personas a Cristo, no para alejarlos. Perdón de pecados por su gracia, por la fe, por creer. Si no, no se pueden acercar. Si les ponemos cargas, se vuelven religiosos. Todos estuvimos ahí. ¿Claro? Ahora, el propósito de la iglesia para los que están dentro del redil. Ya nosotros te dijimos que tienes perdón de pecados. Ya te dijimos que puedes ser heredero, santificado, justificado, redimido por la fe en Jesucristo. Una vez estás adentro del redil, ¿qué hacemos entonces con esa oveja? ¿Le ponemos carga, como mencionó el hermano? ¿Les comenzamos a poner obras necesarias que tienen que hacer en orden o en desorden para entonces poder mantenerte dentro del redil? ¿Qué hacemos con esa oveja una vez está en el redil? Fíjate, qué increíble es pensar que tus pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Que absolutamente todas tus faltas, tus errores, tus maldades, todo lo que te avergüenza en tu debilidad humana, Cristo Jesús la clavó en la cruz del Calvario. El propósito de la iglesia con los que están en el redil es perfeccionar, edificar al cuerpo de Cristo. Mira, limpiar conciencias de obras muertas a través de la predicación y enseñanza de la gracia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia para los que están en el redil dentro de la iglesia? Perfeccionar, edificar al cuerpo de Cristo, limpiar conciencias de obras muertas a través de la predicación y enseñanza del Evangelio de la gracia. Y así la gente llega más a la iglesia, ¿sabes? Porque muchas personas, si tú logras limpiar esa conciencia de esa ovejita, porque esa conciencia va a estar sucia dependiendo de dónde viene esa oveja, ¿verdad? Dónde ha estado metidita. Cuando tú limpias esa conciencia y perfeccionas esa oveja, ¿cuántas ovejitas no llegan a la iglesia porque hicieron algo mal? Y dice, ¿tú sabes qué? Yo no voy a ir a la iglesia ahora. ¿Qué los acusa? Su conciencia. Tuvieron un mal pensamiento, pone lo que sea. Dije, no, yo no me siento bien para ir a la iglesia ahora. Se estaban arreglando. ¿Cuántas personas no se están arreglando por la mañana para ir a la iglesia? Y el fulano se está demorando, el hijo se está demorando, el esposo y la esposa terminan peleando y ya no quieren ir a la iglesia. Hagamos la iglesia, sí, ya. ¿Cuántas personas no comienzan a ayunar y se enojaron con su cónyuge o se enojaron con el de la esquina ahí en el carro, se pitaron, se hicieron cuantas cosas y su conciencia fue dañada porque dañó el ayuno, ¿verdad? ¿Es así? Entonces la labor de la iglesia es limpiar esas conciencias de esas obras muertas. Quiere decir que son obras que no producen vida. Una obra muerta es una obra que no produce vida. Obras que no producen vida. Eso es una obra muerta. ¿Qué es una obra muerta? Todo fuera de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Obviamente menos todo lo que hacemos por el cuerpo de Cristo. Predicar no es una obra muerta. Estamos impartiendo vida. Edificar, perfeccionar al cuerpo de Cristo no es una obra muerta. Está produciendo vida. Limpiar conciencias no es una obra muerta, estamos produciendo vida. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, por favor, cuando terminen de escribir ahí. Colosenses 1, 24 al 29. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hemos hecho hincapié en eso, ¿verdad? Dice, ahora me gozo en lo que padezco. Imagínate tú, me gozo en lo que padezco por vosotros. Lo que pasa es que él había visto, ¿verdad?, ese Cristo resucitado. Él había ido al tercer cielo, él había visto cosas que no se le permitió, algunas de ellas, hablarlas y revelarlas. O sea, este hombre daba la vida por Cristo Jesús porque sabía que era real. Y eso es testimonio para nosotros. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
¿Cuáles las aflicciones? Vamos a ver cuáles son esas aflicciones. De lo cual fui hecho ministro, o de la cual fui hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa es la función de la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la función de la iglesia. Si tú has venido al redil, mi función es presentarte perfecto delante de Dios. ¿Cómo hago eso? A través del Evangelio de la gracia. De la misma manera que el apóstol Pablo dice ahí, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, eso es lo que todo pastor, ministro, evangelista, maestro de la palabra tiene que hacer. Usar esta herramienta que está aquí revelada, plasmada en las 14 epístolas del apóstol Pablo, y perfeccionarte como iglesia. Entonces al principio dice él que me gozo por lo que padezco. Fíjate lo que dice en el 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa era la labor, ese era el trabajo, esa era la función del apóstol Pablo: predicar el evangelio y presentar perfecto a la iglesia de Cristo. Efesios 4. Y Efesios 4 es uno de los más importantes que vamos a leer hoy. Bueno, todos son importantes. Sí. Efesios 4:1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, quiere decir la iglesia, ¿no? Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no hay muchos señores, no hay muchos dioses, hay un solo Señor, hay una sola fe en ese Señor, y hay un solo bautismo, que es el del Espíritu. Si hubieran dos, serían dos, pero aquí dice uno. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí va a mencionar unos cuantos dones, los cuales en esta dispensación se mantienen vigentes: el pastor, el evangelista y el maestro. Apóstoles ya no hay hoy en día. Dice: y así de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras está diciendo: mira, el que descendió, ese mismo fue el que resucitó. No son dos, no son tres, no son cuatro. El mismo que murió fue el que resucitó. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La palabra profeta ahí significa proclamar, viene de la palabra proclamar, no es una profecía futurística ni nada por el estilo como lo hacían en el antiguo pacto. Un profeta hoy en día es alguien que proclama el mensaje de la gracia. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra? Perfeccionar y edificar a la iglesia. Ir a buscar las ovejas que están fuera del redil, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hebreos 5. Del 11 al 14. Y nos queda un versículo más y ahí vamos, unos 3 versículos más y terminamos. Hebreos 5, 11 al 14, y vamos a continuar leyendo el 6. Dice el autor de Hebreos, ¿lo tenemos? Dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Mira lo que dice a continuación. Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. No es que sea difícil explicar el Evangelio. El problema es que no queremos oír muchas veces, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso parecido a algo así le dijo a la iglesia en Corintios, ¿verdad? Que eran niños. Dice, pero alimento y todo aquel que participa, el 13, de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando, ¿cuándo? Ya, ahora, right now, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a Hebreos 9, por favor. Tenemos que dejar todas esas obras muertas. Cristo bautizó, o se bautizó, Él nunca bautizó a nadie. Cristo impuso manos, pero el apóstol te está diciendo, deja eso ya, y ve a la perfección. Hebreos 9:9. La labor de la iglesia es limpiar conciencias a las ovejitas dentro del redil. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la conciencia, el que practica ese culto. Cualquier persona que hace una obra para en su mente, en su conciencia, quedar bien con Dios o agradar a Dios como manera de justificarse delante de Dios, aparte de la gracia, aparte de recibir el perdón de pecados por medio de la fe, tiene un problema en su conciencia, en su conciencia. Vete al versículo 14, ahí mismo del 9. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ahí mismito Hebreos 10:3, y ahí vamos a terminar. Conciencia necesitan ser limpiadas porque cuando entran al redil vienen con, ¿verdad? Todos estuvimos así y necesitamos escuchar y escuchar y escuchar y escuchar el Evangelio hasta que ese Evangelio comienza a limpiarte ese oído, esa mente de tanta cosa que uno tenía impuesta en nuestra conciencia, hasta que eso comienza a salir.
y comienzas a ser ¿qué? Libre, comienzas a liberarte también. Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Pues la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Necesitas saber algo que te dé libertad en tu conciencia y que te deje saber que todos tus pecados han sido perdonados. Versículo 5, por lo cual, ese por lo cual te está diciendo, mira, como los machos cabríos, como los sacrificios cada año, no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Cuando Él vino a la tierra, se le preparó un cuerpo para manifestarse a través de la carne. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como leímos en Corintios, de acuerdo a las Escrituras, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? La ley. ¿Qué es lo último? La gracia, el sacrificio de Cristo. Versículo 10, en esa voluntad, porque dice que Él dijo, mira, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. En esa voluntad, en esa acción, en esa vida, en esa obra de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, que Cristo Jesús con una sola ofrenda nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha perfeccionado, nos ha limpiado y hoy estamos completos en Él. Versículo 18 y ahí terminamos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. No hay más ofrenda por los pecados. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia y ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es anunciar esa verdad, esa realidad. Alcanzamos a la oveja perdida a través de la predicación del perdón de pecados, porque los pecados te separan de Dios y no te permiten acercarte a Dios. Y si te quieres acercarte a Dios, tienes que comenzar a pensar, ¿qué hago para agradar al Señor?